Todo comenzó una tarde cuando un eclipse anómalo cubrió el cielo por completo. Los habitantes de la ciudad esperaban un evento astronómico común y corriente, pero el sol simplemente desapareció detrás de la luna y nunca más volvió a salir. La Tierra quedó sumida en una oscuridad eterna que trajo consigo un frío aterrador. Mediante iban pasando los días, la electricidad en las ciudades comenzó a fallar hasta apagarse definitivamente. La civilización colapsó de manera muy rápida entre masacres, pánico y falta de alimento. La gente comenzó a pelear entre sí en las calles oscuras y el canibalismo se volvió algo habitual para sobrevivir. Sin embargo, el verdadero problema no era la falta de luz, sino las criaturas monstruosas y despiadadas que llegaron junto con la penumbra. Estas criaturas eran seres altos, de piel pálida, brazos largos y garras filosas como cuchillos. No tenían ojos en el rostro, pero poseían una boca enorme llena de dientes podridos con la que devoraban a cualquier ser vivo que produjera el más mínimo ruido. Don Ramón, quien vivía en el departamento 72 del primer patio, fue el primero en notar que la situación afuera de la vecindad era completamente insostenible. Él era un hombre desempleado y endeudado que siempre buscaba la forma de escapar de sus problemas, pero esta vez no había lugar a donde huir. Don Ramón escuchaba los gritos desgarradores de las personas en la calle principal y el sonido de los huesos al romperse cuando los monstruos devoraban a la gente. Al percatarse de la situación, Don Ramón decidió atrancar la puerta principal de la vecindad con maderas gruesas y cadenas pesadas para proteger a su hija, la Chilindrina. Durante los primeros meses de penumbra, Don Ramón se convirtió en el líder improvisado del lugar, intentando mantener el orden entre los vecinos. Él salía a la calle a buscar comida en los negocios abandonados, arriesgando su propia vida en medio de la penumbra total. Pero ver cuerpos desmembrados, cabezas decapitadas y sangre congelada en las banquetas comenzó a destruir su mente poco a poco. Cada vez que Don Ramón salía, tenía que esconderse de las bestias en callejones oscuros mientras escuchaba cómo los monstruos devoraban vivos a los sobrevivientes. La falta de alimento en la vecindad se volvió extrema. El señor Barriga ya no iba a cobrar la renta porque las calles eran un cementerio abierto, y doña Florinda ya no tenía dinero ni tiendas abiertas para comprar comida para Kiko. Don Ramón veía a su hija pasar hambre y llorar todas las noches en la oscuridad del departamento 72. La desesperación hizo que el hombre comenzara a perder la cordura poco a poco. Don Ramón pensaba constantemente en cómo conseguir carne para mantener a la Chilindrina con vida. En su mente enferma por el trauma y el hambre, comenzó a ver a sus propios vecinos no como personas, sino como una reserva de alimento que podía utilizar antes de que las criaturas de la oscuridad entraran a matarlos a todos. El cambio psicológico de Don Ramón fue lento pero implacable. Pasó de ser un padre protector a un hombre desesperado, dispuesto a cometer los actos más horribles con tal de no ver morir a su hija. Un día, mientras caminaba por el primer patio completamente a oscuras, escuchó a Jaimito el cartero quejarse de su fatiga real desde la planta alta. Jaimito vivía en el departamento 23 y apenas podía mover sus piernas por el cansancio físico que sentía. Don Ramón subió las escaleras de piedra del primer patio en total silencio y caminó hacia la puerta del anciano. El cartero estaba sentado en su cama intentando descansar cuando Don Ramón entró a la habitación sosteniendo un tubo de hierro pesado. Este sintió un miedo muy profundo al notar que Don Ramón tenía la mirada completamente perdida y una sonrisa extraña en el rostro. Jaimito intentó levantarse de la cama para defenderse o pedir ayuda a los demás vecinos, pero su cansancio le impidió moverse con rapidez. El anciano buscó una tijera sobre su mesa para atacar a Don Ramón. Sus esfuerzos fueron en vano. Don Ramón se abalanzó sobre el cartero y le asestó un golpe brutal en la cabeza con el tubo de hierro. El cráneo de Jaimito se rompió con un sonido seco y la sangre brotó a borbotones, manchando la pared de la habitación. Don Ramón no se detuvo y comenzó a golpear el cuerpo del cartero de forma violenta hasta dejarlo completamente tieso en el suelo. Sin perder tiempo, el hombre arrastró el cadáver sangriento de Jaimito por las escaleras de piedra y lo llevó directamente hasta la cocina del departamento 72. Don Ramón cortó la carne del anciano en pedazos pequeños con un cuchillo filoso y comenzó a cocinar los restos de Jaimito en una olla grande para darle de comer a la Chilindrina. La niña comió sin saber que la carne provenía de su propio vecino, mientras Don Ramón observaba desde la sombra con una mirada vacía. Una escena totalmente horrible ocurrió horas después en el primer patio. El chavo, quien era un niño huérfano que pasaba las horas escondido dentro del barril de madera maciza para protegerse del frío, salió despacio a buscar un poco de agua.
El huérfano caminó en la penumbra utilizando sus manos para tocar las paredes del primer patio hasta llegar cerca de la lavandería. En ese momento, el chavo escuchó un ruido extraño proveniente de la puerta principal de la vecindad. Algo muy grande estaba golpeando las maderas que don Ramón había colocado para bloquear el acceso. El chavo intentó regresar corriendo al barril de madera para esconderse de cualquier peligro. Sus esfuerzos parecieron dar frutos. El niño logró meterse dentro del barril y acomodó la madera sin hacer ruido, respirando muy agitado en la penumbra. Desde el interior del barril, el chavo escuchó cómo la madera de la puerta principal se rompía en 1000 pedazos. Una de las criaturas pálidas y ciegas de la oscuridad logró romper las cadenas y entró lentamente al primer patio plano de la vecindad. El monstruo caminaba arrastrando sus garras filosas por el suelo de cemento, produciendo un sonido metálico y chirriante que hizo que el ambiente se pusiera muy pesado. La bestia olfateaba el aire buscando el olor a sangre fresca que emanaba del departamento de don Ramón. En ese mismo instante, doña Clotilde abrió la puerta del departamento 71 portando una vela encendida para ver qué estaba pasando afuera. La anciana caminaba despacio vestida con su vestido azul habitual mientras su perro Satanás ladraba con fuerza hacia la entrada. El ladrido del perro llamó la atención inmediata de la criatura. El monstruo dio un salto enorme a través del primer patio y cayó encima de doña Clotilde en un segundo. La criatura abrió su enorme boca y de un solo mordisco le arrancó la cabeza a la anciana, haciendo que la sangre salpicara por todo el suelo y las paredes del departamento 71. El perro intentó morder las patas de la bestia para defender a su dueña, pero el monstruo aplastó al animal con una de sus garras pesadas hasta reventarlo por completo. Sin duda alguna, un acto muy loco y sangriento que dejó el primer patio bañado en sangre. El chavo presenció toda la escena desde las rendijas del barril y sintió que el cuerpo se le congelaba por completo. La garrotera se apoderó de él de manera inmediata debido al miedo extremo. El huérfano se quedó totalmente rígido, tieso y mudo dentro del barril de madera maciza, incapaz de mover un solo músculo o emitir cualquier sonido mientras la criatura comenzaba a devorar el cuerpo decapitado de la anciana a pocos metros de su escondite. El monstruo devoraba el cuerpo decapitado de doña Clotilde en medio del primer patio de la vecindad. El sonido de los huesos masticados y la carne rasgada resonaba en toda la estructura de cemento. El chavo continuaba completamente congelado por la garrotera dentro del barril de madera maciza. El niño huérfano no podía mover los brazos ni las piernas debido al terror extremo que sentía al escuchar a la bestia alimentarse tan cerca de él. En ese momento, la puerta del departamento 14 se abrió despacio. Doña Florinda salió al patio sosteniendo una linterna pequeña para investigar el origen de los ruidos espantosos. Detrás de ella caminaba Kiko, quien tenía mucho miedo y se mantenía pegado al vestido de la mujer. Doña Florinda alumbró hacia el suelo del primer patio y la luz cayó directamente sobre la figura pálida de la criatura. El monstruo estaba cubierto de la sangre de la anciana y levantó su rostro sin ojos al sentir la luz sobre su piel. Este sintió un miedo muy profundo al notar la monstruosa boca llena de dientes podridos del ser. Doña Florinda reaccionó de inmediato y empujó a Kiko hacia el interior de la casa mientras le gritaba al niño que corriera a meterse debajo de la cama. La mujer intentó cerrar la puerta del departamento 14 con fuerza para bloquear el paso de la criatura. Sus esfuerzos fueron en vano. La bestia se desplazó con una velocidad sobrehumana por el piso plano y metió sus garras filosas entre el marco y la madera antes de que doña Florinda pudiera pasar el cerrojo. La fuerza del monstruo destruyó la puerta de madera, lanzando a doña Florinda contra el suelo de la sala. La mujer cayó de golpe, rompiéndose el brazo izquierdo con un sonido seco. El monstruo entró al departamento 14 produciendo un chillido agudo que hizo que el ambiente se pusiera muy pesado. Doña Florinda intentó arrastrarse por el suelo hacia la cocina para buscar un cuchillo y defender a su hijo. El monstruo avanzó con rapidez y atrapó la pierna derecha de la madre con sus garras encajándolas profundamente en la carne. La mujer gritó de dolor mientras la criatura la arrastraba de regreso hacia el centro del primer patio, dejando una larga mancha de sangre sobre el cemento. Kiko escuchó los desgarradores gritos de la madre desde la habitación y decidió salir con un palo de madera en las manos para intentar ayudarla. El niño vio cómo el monstruo clavaba sus dientes en el cuello de doña Florinda, arrancándole la garganta de un solo mordisco brutal. La sangre brotó a borbotones cubriendo la cara de Kiko, quien se quedó paralizado por el trauma al ver a la madre agonizar en el suelo. El monstruo dejó caer el cuerpo sin vida de la mujer y dirigió su atención hacia el niño.
Kiko reaccionó en el último segundo y tiró el palo al piso para correr desesperadamente hacia las escaleras de piedra que llevaban al departamento 23. Kiko subió los escalones tropezando varias veces mientras el monstruo lo perseguía a pocos metros de distancia. El niño buscó refugio en la vivienda vacía de Jaimito el cartero y cerró la puerta de madera golpeándola con todo su peso. Sus esfuerzos parecieron dar frutos. La bestia no pudo romper la puerta inmediatamente debido al ángulo estrecho del pasillo superior y comenzó a golpear la madera de forma violenta. Dentro del departamento 23, Kiko retrocedió aterrado en la oscuridad hasta que sus pies chocaron con algo blando en el suelo. El niño miró hacia abajo y vio el cadáver desfigurado de Jaimito, a quien le faltaban grandes trozos de carne en las piernas y los brazos. Sin duda alguna, un acto muy loco que terminó por destruir la cordura del niño en ese instante. Mientras tanto, en el departamento 72, Don Ramón escuchó la destrucción de la puerta de Doña Florinda y los gritos en el patio. El hombre sabía que si la criatura permanecía afuera, tarde o temprano olería la carne cocinada de Jaimito que aún hervía en la olla de su cocina. Don Ramón decidió actuar con rapidez para alejar a la bestia del departamento donde dormía la Chilindrina. El hombre tomó un balde lleno de agua fría que tenía junto a la puerta y salió al primer patio en total silencio, manteniendo la vista fija en la criatura que intentaba derribar la puerta de la planta alta. Don Ramón caminó despacio hasta llegar al barril de madera maciza donde el chavo permanecía rígido por la garrotera. El hombre arrojó el agua fría directamente sobre la cara del huérfano para sacarlo del trance. El chavo reaccionó de golpe, dando un brinco desordenado y aspirando aire con fuerza. Don Ramón le agarró el brazo con rudeza y le dijo que tenía que ayudarlo a llevar un pedazo de carne sangrienta hacia el segundo patio para distraer al monstruo. El chavo miró a Don Ramón con terror al notar que las manos del hombre estaban cubiertas de sangre seca y que tenía la mirada completamente desquiciada. Pasaron las horas y la tensión en la vecindad aumentaba a cada segundo. Don Ramón obligó al chavo a caminar junto a él hacia la cocina del departamento 72. El hombre tomó una de las piernas cercenadas de Jaimito y se la entregó al huérfano en las manos. El chavo no entendía de quién era esa carne, pero el olor a sangre lo mareaba profundamente. Don Ramón le aseguró que debían lanzar la carne cerca de la fuente del segundo patio para que el monstruo abandonara el primer patio y les dejara el camino libre para salir a buscar más provisiones. Al percatarse de la situación, el chavo obedeció por miedo a que Don Ramón lo atacara a él también. Ambos caminaron en la oscuridad penumbrosa, cruzando el pasillo que conectaba el primer patio con el segundo patio. El suelo del segundo patio estaba frío y resbaladizo. Al fondo se escuchaban ruidos extraños y pesados, como si más criaturas estuvieran rondando por los departamentos abandonados de esa zona. Una escena totalmente horrible ocurrió cuando Don Ramón tomó la pierna cortada de las manos del chavo y la arrojó con fuerza hacia la fuente de agua. El golpe de la carne podrida contra el metal de la fuente resonó con un eco seco en medio del silencio absoluto de la oscuridad eterna.